personas exitosas muchas veces en las cosas que ellos practican. Y me gusta cuando tú tienes preguntas y la Biblia las contesta directamente. Por ejemplo, tú te puedes preguntar, ¿cómo puedo ser salvo? Hay alguien que literalmente hizo esa pregunta textual en la Biblia. En Hechos 16, alguien le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, a veces la gente trata de como volver la Biblia como un libro esotérico, como un libro misterioso, pero la Biblia es muy clara, es muy sencilla. Y me gusta que en esta parte Pablo le dice a Timoteo, yo quiero dejarte instrucciones para que tú te sepas conducir en la iglesia. Y la iglesia es un lugar muy importante. Hoy día me gustaría hablar acerca de las instrucciones que Pablo le dejó a Timoteo. Le dijo, mira, si yo me demoro en llegar, porque él quería llegar a donde estaba, y le dijo, si yo me demoro, te voy a dejar instrucciones para que te sepas conducir. Y esas instrucciones también nos pueden servir a nosotros. Creo que lo primero que deberíamos entender es la importancia de la iglesia. La iglesia es algo más allá que un club. Yo recuerdo hace mucho tiempo, conversaba con alguien y esa persona me contaba que invitó a alguien a la iglesia y la persona empezó a venir. Y empezó a venir bastante, constantemente. Pero después de cierto punto empezó a aprender y se dio cuenta que la Biblia enseña que hay que bautizarse. Y él no quiso hacerlo. Dijo, no quiero participar en un club. Me gusta ir, pero no quiero ser parte del club. Y eso es una manera tan degradante de hablar de la iglesia que no es bíblica, no es correcta. La iglesia no es un club. Y a veces nosotros la tratamos como eso. Pensamos que, bueno, por ejemplo, yo soy parte de un equipo de fútbol. O yo soy parte, no sé, yo en lo personal, yo participo en el coro de la universidad. Entonces yo soy parte del coro y ese es un club. Y aparte soy parte de la iglesia, otro club más. Pertenezco a dos clubes. No es así. La Biblia enseña de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Cuando Dios habla de la iglesia, Dios habla de ella con mucha importancia. Por ejemplo, Jesús dijo que Él iba a establecer su propia iglesia. Él dijo que Él iba a edificar la iglesia y dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Entonces a Dios le importó tanto la iglesia que Él se iba a preocupar de preservarla. Entonces, la iglesia no es simplemente un club. Y a veces las personas que afirman ser creyentes hacen afirmaciones tan antibíblicas como decir, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo esto lo he escuchado cientos de veces. Tú dices, no, yo adoro a Dios a mi manera. Entonces yo creo en Dios, leo mi Biblia, oro, rezo, digo mi Padre Nuestro. Lo he escuchado tantas veces, pero no voy a la iglesia. Porque, ¿qué voy a aprender en la iglesia? Pero no es la actitud que Dios desea que tengamos con la iglesia. Dios quiere que sus hijos se congreguen en una iglesia constantemente. De hecho, en Hebreos 10:25 dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos y dice como algunos tienen por costumbre. O sea, en ese tiempo ya había personas que estaban dejando de congregarse, probablemente por las dificultades que traía el ser cristiano, pero no es justificado. Él dice, no, aunque los demás lo estén haciendo, ustedes no tienen que hacer eso, sino que dice, tenemos que exhortarnos, porque aquel día se acerca. Lo dije en mis palabras, pero básicamente está diciendo, el tiempo es contado, Jesús viene pronto, nosotros debemos congregarnos. Y para Dios la iglesia es importante. El versículo 15 dice que es la casa de Dios. Es importante recordar siempre que la iglesia le pertenece a Dios. Justo el pastor había mencionado eso el domingo pasado. A veces la gente dice, no, la iglesia del pastor Patricio. Y aunque sí es una manera de referenciar cuando la gente habla de pastores. En lo personal yo no conozco a ningún pastor en Coyhaique, yo soy bien ignorante en eso. Me dicen, no, la iglesia del pastor tanto. Y yo digo, ok, ¿dónde queda eso? Y si me dicen direcciones, ahí me puedo ubicar dónde está el edificio. Pero aunque sé que es algo referencial, se refieren a la iglesia que pastorea el pastor tanto. La iglesia no le pertenece a una persona, un hombre mortal como yo. Le pertenece a Jesús. De Él es la iglesia. ¿Y por qué? Porque Jesús la compró. Es decir, no simplemente porque sí. Jesús la compró con un precio que fue su sangre. La Biblia enseña que Él murió por la iglesia. Cuando Dios está dando instrucciones a los maridos en el libro de Efesios, dice que ellos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Jesús, cuando se fue al cielo, Él no simplemente dejó a sus discípulos a la deriva. Les dejó primero con el Santo Espíritu, les dejó con el Espíritu Santo, pero también los dejó con la iglesia.
y él quería que ellos siguieran hablando a otros acerca de la iglesia. Es por eso de que es importante de que uno se congregue, sea parte de una iglesia y participe activamente en una. Eso es lo que Dios desea. El versículo 15 también lo menciona como es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, nosotros en este mundo somos representantes de la verdad. La iglesia es básicamente un faro. Y en un mundo de tinieblas, de mentiras, de pecado, la iglesia tiene que ser un baluarte, es decir, un pilar, algo firme que muestra a otros la verdad. Nosotros debemos, en ese sentido, ser diferentes. Y es por eso de que es importante que cada creyente participe en la iglesia. No es sano decir, no, yo no creo en las iglesias. Yo adoro a Dios a mi manera. Eso no es bueno. De hecho, cuando tú lees, por ejemplo, al inicio la historia de Caín y Abel, Dios había ya establecido una manera de adorar con los sacrificios de animales en esa época. Pero Caín dijo, no, yo voy a servir con lo que yo soy bueno, que es con los frutos de la tierra. A su manera decidió adorar a Dios. Y eso no terminó bien. A Dios no le agradó. Y de hecho, Él le dice, si tú hicieras lo bueno. Entonces, estaba implicando, adorar a Dios a tu manera no es bueno. Es incorrecto. Está mal. Por eso de que nosotros debemos hacerlo a la manera de Dios. No existe varias maneras de adorar a Dios. Está la manera de Dios y la manera incorrecta. Entonces, nosotros debemos adorarle como Él desea. Y eso es participando en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es importante. Y le está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo se debe comportar en la iglesia. Y me gusta que esas instrucciones se las deja y nos puede ser muy útiles a nosotros. Este versículo básicamente le está dando el tono o el sentido a toda la carta. ¿Por qué él escribió esa carta? Porque él iba en camino y dijo, pero si me demoro, quiero que sepas cómo debes conducirte. Recordemos que los viajes en esa época eran largos, entonces para que una carta le pudiera llegar primero, Pablo se iba a demorar bastante. Pero él le dio instrucciones a Timoteo para que se pudiera comportar bien en su ausencia. Por ejemplo, en el capítulo 1, no tenemos que buscarlo, pero si tú lees el capítulo 1, habla bastante acerca del carácter y de la doctrina. Le advertía, por ejemplo, que no escuchara fábulas, la importancia de la ley y la disciplina. Después, en el capítulo 2, habla de la oración y del orden. En el capítulo 3, habla de los requisitos de los que van a servir en la iglesia. La Biblia, cuando habla de la iglesia, hay dos oficios. Se menciona el pastorado y el diaconado. Y aquí se nos dan los requisitos para ambos oficios. Entonces, él le dejó instrucciones muy claras para que él pudiera aplicarlas en la iglesia y conducirse de manera sabia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros que tenemos las instrucciones, debemos aplicarlas. Es importante de que nosotros las podamos tener presentes. Él le advierte de que va a haber personas que iban a enseñar malas cosas. Después, cuando le envía una segunda carta, le advierte también de personas que iban a enseñar falsa doctrina. Pero él le anima y le invita a que persevere. Y es lo que nosotros también debemos hacer. En el capítulo 4, por ejemplo, en el primer fragmento, empieza a mencionar incluso de doctrinas, dice, de demonios. Personas que iban a enseñar cosas falsas. Por ejemplo, en el versículo 3 dice que ellos iban a prohibir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, iba a haber personas que iban a empezar a enseñar cosas antibíblicas, como por ejemplo el prohibir casarse. Hay algunas religiones hoy en día que para las personas que quieren servir como obispos, enseñando como pastores, no pueden casarse. Y eso no es algo bíblico. De hecho, el requisito para el pastorado del capítulo anterior, del capítulo 3, dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, un pastor debe casarse. Y porque los requisitos de un pastor, a diferencia de un trabajo, que en un trabajo la gran mayoría de requisitos tienen que ver con conocimiento y con habilidades. Aquí van más con partes del carácter. Entonces, si tú lees los requisitos de un pastor, tú también los deberías aplicar a tu vida, sobre todo tú como varón. Deberías aplicarlos a tu vida, pero un pastor debería ser un ejemplo en estas áreas. No puede fallar en estas áreas y es por eso de que es un trabajo tan demandante, porque una persona que lee esto
y ve a un pastor, inmediatamente empieza a cuestionarse como, a ver, tengo al pastor aquí enfrente. A ver, dice que tiene que ser hospedador. Sí, sí, hospedador. A ver, decoroso, sí, también. Ok. Apto para enseñar, sí, también. Entonces, es un trabajo que tiene mucha presión en ese sentido. Él da muchas instrucciones en toda esta carta y es importante que las apliquemos. Por ejemplo, también en el versículo 6 empieza a decir en el capítulo 4, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Otro tema muy importante de esta carta es la doctrina. Qué importante es de que nosotros nos mantengamos en la enseñanza y la doctrina. Es muy común que hoy en día la gente busque lo que le gusta escuchar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, conocía a una muchacha que venía con sus padres y ella no le gustaba venir. Me acuerdo que sus padres venían, pero a ella no le gustaba venir. ¿Y por qué? Porque cuando le cuestionaban acerca de que ellos les decían que ella tenía que congregarse en una iglesia, ella decía, mi Dios no me obligaría a congregarme. Entonces, ella tenía un Dios falso en su corazón. Si tú trataras de creer las cosas como a ti te gustan, cada persona tendría un Dios diferente en su corazón. Porque no, yo creo que Dios debe ser así, no, yo creo que Dios debe ser así, o yo creo que las enseñanzas deberían ser así, o a mí me gustaría que las cosas se hicieran así, ya está. Pero no funciona así. Dios nos dejó las instrucciones de cómo hacerlo. Dios nos enseñó cómo es Él. Y no se trata de si me gusta o no. Se trata de cómo es Él y lo acepto. Así funciona la relación con Él. Una relación bastante directa y sencilla. Y quizás con una persona una relación así sería difícil. Pero estamos hablando del creador del universo. El Dios omnipotente. Por lo tanto, Él tiene motivos para que nosotros tengamos una relación con Él de esa manera. Entonces, es importante para él, para Timoteo, guardar la doctrina. Si tú observas las iglesias del Nuevo Testamento, ellos perseveraban en la doctrina. Tú lees, por ejemplo, en Hechos 2, cuando 3.000 personas creyeron, ellos creyeron y luego se bautizaron, y al bautizarse fueron parte de la iglesia. En esa época era solo una iglesia, que era la iglesia en Jerusalén. Después empezaron a levantarse más iglesias. Pero en esa iglesia en Jerusalén se menciona acerca de lo que hacían los hermanos. Dice que ellos que perseveraban en la oración, en el partimiento, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. De hecho, he conocido iglesias en Santiago que toman ese versículo tan literal que desayunan juntos y leen ese versículo. Dicen, tenemos que perseverar en el partimiento del pan y comen todos juntos. Ahora, es cierto de que yo creo que ese versículo estaba en un contexto donde los cristianos estaban siendo perseguidos, en donde ellos vendieron todas sus cosas para vivir juntos en esa situación y por eso partían el pan juntos. Por lo que no creo que estemos mal por no comer juntos. Pero ¿sabes qué? Era algo bonito, porque aparte la iglesia aprovechaba de invitar a niños y a personas que estaban en necesidad para que se congregaran con ellos. Ellos iban por la comida, pero se quedaban a escuchar el mensaje. Así que fue algo muy bueno. Pero ¿qué es lo importante? Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si tú estudias, por ejemplo, el origen de las iglesias, ¿qué pasa con las primeras iglesias y cómo empiezan a ramificarse? El gran problema es cuando se empiezan a apartar de la doctrina, cuando empiezan a agregar cosas, cuando empiezan por ejemplo, algo muy interesante. La Biblia enseña que el bautismo es por inmersión y no salva a nadie. El bautismo solo es una expresión externa de una decisión interna. Yo creí en Jesús y Jesús me salvó por haber creído en su sacrificio. Por lo tanto, yo voy a mostrarle al mundo que me represento con Jesús y con su iglesia y me voy a bautizar. Eso es el bautismo. Pero de a poco personas empezaron a cambiarlo. Por ejemplo, hubo un caso, creo que fue en el año 200, de un emperador que estaba en cama. Entonces a él le bautizaron colocándole toallas mojadas encima. Eso no es un bautismo. Ahora entiendo que era una circunstancia difícil, pero eso no es un bautismo. Entonces eso se permitió. Y después empezó a variarse. Después, en el año 300, cuando llega Constantino y trata de adoptar el cristianismo y lo mezcla con su imperio romano y se crea el Sacro Imperio Romano, él empezó a bautizar bebés. Y empezó a hacerlo porque ahora el bautismo era parte de cómo yo puedo entrar a ese imperio santo o sacro, como le llamaba. Entonces empiezan a tergiversar de a poquito las cosas. De a poquito se empiezan a tergiversar y quizás ahora parece poquito. Y eso es algo que pasa. Tú
lo mueves un poquito, pero a la larga esa pequeña desviación termina generando cambios doctrinales rotundos. Algo que me ha ayudado mucho a entender esto, a mí me gustan mucho las matemáticas. Entonces, el infinito es un concepto bien difícil de dimensionar, pensar que algo no se acaba. Entonces, si tú tienes líneas paralelas, eso quiere decir que por más que tú vayas hacia el infinito, jamás se van a separar la una de la otra, van a estar a la misma distancia. Pero tú puedes tener líneas muy juntitas y a una la enchuecas un poquito, las giras así, un grado. Y tú las tiras hacia el infinito y avanzas, te vas a dar cuenta que cada vez se empiezan a separar más, se empiezan a separar más, hasta que después están muy lejos, muy lejos. En el infinito están infinitamente lejos. Entonces, quizás pequeños cambios, pequeñas cosas como, bueno, aquí la Biblia enseña que Jesús es Dios, pero en mi cabeza no tiene mucho sentido eso. ¿Cómo puede Dios hacerse hombre? Si los hombres somos mortales, ¿cómo puede Dios hacerse hombre? Entonces, quizás en tu corazón tú dices, no creo mucho eso, pero es una doctrina fundamental. Esos pequeños cambios tú le puedes enseñar a otro y esa persona puede empezar a ser un poquito más audaz y empezar a cambiar un poco más las cosas. Puedes ver eso en cada área de la iglesia. Lo puedes pensar en la doctrina, lo puedes pensar a lo mejor en, no lo sé, la música. Nosotros cantamos, por ejemplo, himnos. ¿Por qué? Porque los himnos son música diferente, que tiene contenido bíblico lleno. Tú lees un himno y realmente hay contenido. Pero quizás de a poco podemos ir cambiándolo y podemos llegar hasta escuchar. Yo he visto personas, y a mí esto realmente no lo entiendo, yo respeto mucho las diferentes opiniones, pero yo no entiendo cómo hay personas que toman canciones seculares y le colocan música cristiana y la dejan. Yo encuentro que eso es terrible, pero esas cositas empiezan de a poquito, tú desvías un poco la cosa y termina desviándose por completo y alejándose de lo que Dios desea. Es por eso de que, nuevamente, ¿con qué propósito escribió Pablo esto? Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, Dios nos ha dejado instrucciones. Nosotros tenemos que aprender a obedecerlas. Ahora, esto suena como muy, ¿qué manda más? La verdad es que las instrucciones y los mandamientos que Dios nos deja no son gravosos, son sencillos, son fáciles de llevar y son la manera correcta de hacerlo. Cuando nosotros queremos cambiar la doctrina es porque pensamos que sabemos más que Dios, pero no es así, nada peor que eso. En ningún momento tienes que dejar que ese pensamiento se mantenga en tu mente. Dios sabe mejor y es por eso que Él ha decidido que las cosas sean de esa manera. Entonces, importante que nosotros podamos perseverar en la doctrina, como hacían las iglesias en el principio. Me gustaría que me acompañen y leamos unos versículos en 1 Timoteo 4. Leamos el versículo 13. Bueno, vamos a leer el 12 solo porque está antes y como a mí me encanta ese versículo. El 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que no veo a nadie aquí que sea muy viejito, aquí todos somos bastante jóvenes. Entonces, nadie es demasiado joven para hablar acerca de Dios. Y es posible de que la gente te menosprecie y te mire en menos. Yo lo conversaba cuando el año pasado yo pude viajar a Tijuana y pudimos ir hubo un pastor invitado y lo teníamos que ir a dejar a una ciudad aledaña. Entonces fuimos puros varones. Iba manejando un hermano, iba el pastor, iba otro hermano y luego al otro lado iba yo. Íbamos conversando acerca de eso. Y yo les comentaba de que, abriéndome muy honestamente, les decía, a mí se me hace muy difícil hablar de ciertos temas en el púlpito porque me van a mirar en menos. Si yo vengo aquí a darles clases acerca de cómo criar hijos, ustedes van a decir, tú no tienes ningún hijo, tú tienes 22 años y apenas tienes barba. ¿Cómo me vas a enseñar cómo criar a un hijo, cómo a tratar a mi esposa? Suena difícil. O por ejemplo, yo hablo acerca del pastorado, yo no soy pastor. Entonces, ¿cómo vas a enseñar esas cosas? Y él decía, entiendo tu punto, porque él estaba casado y con un hijo en camino, entonces decía, ¿qué me vas a venir a enseñar tú? Decía. Pero es importante que nosotros en cosas así nos podamos apegar a lo que la Biblia enseña. Quizás yo no sé mucho acerca de criar hijos, pero Dios sabe mucho acerca de cómo criar hijos. Entonces yo puedo ir a la Biblia, puedo leer proverbios y puedo ver que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo puedo encontrar enseñanza provechosa en la Escritura. Por lo tanto, nadie debería tomar en poco nuestra juventud. Si tú te crees joven e inexperto
O a veces tú a lo mejor le vas a enseñar, claro, en mi caso es de 22 a ustedes padres jóvenes, pero a lo mejor tú hablas con tu padre, una persona que tiene 60 años, o a lo mejor hablas con tu madre, alguien que tiene 60 y tantos años, que ha tenido muchos hijos, que ha vivido una larga vida. Y a veces las personas mayores, a veces, pueden llegar a ser un poco soberbias en ese sentido. ¿Qué me vas a venir a decir tú? Yo llevo viviendo tantos años. Pero nosotros debemos ser ejemplo. Que tu vida hable por ti. Si tú llevas una vida ejemplar, la gente va a escuchar lo que dices independiente de tu edad. Pero eso solo quería leerlo porque estaba ahí. El versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, aquí le anima a que él sea un instrumento útil. Primero, me gusta que nuevamente les exhorta y le dice que les anime a que estén en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué importante es nuevamente la doctrina, la lectura bíblica, como iglesia, pero también de manera personal. Dice que la exhortación, cuando tú exhortas a alguien, le animas a hacer algo bueno. Hermanos, yo les animo entonces, les exhorto, lean su Biblia, léanla, todos los días. Es importante que te hagas un hábito. Yo te recomiendo que te pongas metas de tiempo. Es algo más realizable que si tú dices voy a leer 10 capítulos y lees 9 y tú dices, pucha, no lo logré. Pero si tú dices voy a leer 10 minutos, lo que leas, pero leíste 10 minutos, eso es algo bueno. Y es importante que lo hagas cada día. Conversaba con hermano Antu, lleva varios meses leyendo Proverbios, un proverbio al día, cada día. Ha leído Proverbios, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo has leído, hermano? ¿5 veces, 6 veces? ¿Más? No, como empecé en febrero, como 8 meses. 8 veces ha leído el libro de Proverbios. Buen ejemplo a seguir. Importante que tú estés en la escritura cada día, en la oración cada día. Y también hablaba aquí de la enseñanza, pero después dice en el 4, no descuides el don que hay en ti. Es importante, nuevamente, cómo conducirnos en la iglesia, de eso estamos hablando. ¿Cómo puedo yo ser útil en la iglesia? Es utilizar los dones que Dios me ha dado para poder ser útil. Si me acompañan brevemente a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer el versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como el hermano Anto ha anunciado varias veces, y yo también cuando hemos dado anuncios, vamos a tener a un pastor que nos va a estar hablando de la mayordomía. La mayordomía es entender de que Dios es dueño y creador de todo, y yo solo soy administrador de las cosas que Él me ha dado. Todo. Y ¿sabes qué? Obviamente eso se aplica principalmente a las finanzas. Es importante que nosotros podamos honrar a Dios con el dinero, con lo que Él nos da. Y es importante que lo hagamos de corazón alegre. Él desea que nosotros estemos dando. Y si tú no das, eso habla de que tienes un corazón que ama las riquezas y que le cuesta dar. Por eso de que cuando una persona fue a Jesús, un hombre rico, él le dijo de que viera todo lo que él tenía a los pobres y él se fue triste. Porque él amaba sus riquezas. Y Dios no desea eso de nosotros. Pero la mayordomía va más allá de las riquezas. Es entender que todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Y que yo tengo que administrarlo sabiamente. Los hijos son cosas que Dios nos ha dado. Son regalos de Dios y hay que administrarlos sabiamente. Hay que ser buenos padres. Otra de las razones por las que uno debe preocuparse de la crianza de los hijos es porque son un regalo de Dios y yo solo soy un administrador. A veces me gusta, y no es que esté en contra de esto para nada, a veces los padres defienden mucho la crianza del hogar, sobre todo en la política conservadora, no me voy a meter en política, pero suelen decir, este es el eslogan que dicen, con mis hijos no, dicen, o estos son mis hijos. Y aunque sí es cierto, en teoría no, porque son de Dios. Entonces, entender eso, entender de que le pertenecen a Dios, por lo tanto yo debo cuidar lo que ellos escuchan, yo debo cuidar de enseñarles de manera sabia, debo ser prudente y amoroso, por lo tanto debo darles disciplina, cosas por el estilo. Y también debemos ser buenos administradores y mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Cada persona aquí es diferente. Ahora, cuando habla de dones, me gustaría hacer una aclaración. No está hablando de dones milagrosos. Cuando la Biblia habla de dones, se mencionan dos tipos de dones. Los dones dados como señal y también los dones que fueron para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones dados como señal fueron dones que Dios permitió en cierta época para que confirmara el mensaje de los apóstoles.
Y hay un versículo en 1 Corintios 13 que menciona de que cuando viniera lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y dice que iban a cesar las lenguas, iba a cesar la profecía. Y ese perfecto lo más probable es que se refería a la Biblia. ¿Por qué? Porque el propósito de la Biblia es confirmar el mensaje de los apóstoles también. Y la palabra que se utiliza en el griego para decir lo perfecto no se refiere a una persona, sino a una cosa. Muchas veces la gente dice, no, pero cuando venga Jesús van a cesar los dones milagrosos. Pero ahí en ese contexto se estaba hablando de una cosa que no era una persona, por lo que no se estaba hablando de Jesús. Y nuevamente, todos esos milagros y cosas maravillosas que hizo Jesús y que luego hicieron los primeros creyentes fue para poder confirmar de que efectivamente Jesús era el Cristo. Pero también hay otros dones que fueron dados para la edificación de la iglesia. Hay dones como el don de la generosidad, el don de presidir, el don de la enseñanza. Entonces son dones donde las personas tienen facilidades dadas por Dios. Y quizás tú tienes dones para esas cosas, tienes muchas habilidades. Aquí yo sé que hay personas con muchas habilidades diferentes. Personas que son buenas para hablar en público. Personas que son buenas para la música, que tienen un muy buen oído, que son fáciles para aprender. En un mes aprenden un instrumento que la mayoría de personas se demoran un año. Hay personas que son así. Es importante de que nosotros podamos esos dones, al igual que con cada área de nuestra vida, utilizarlos para dar gloria a Dios también. De eso estaba hablando, que nosotros podamos utilizar esos dones, aprovecharlos. ¿Qué vida más desperdiciada la de una persona que a lo mejor tiene gran talento para la música y se vuelve un gran artista, pero no lo ocupa para adorar a Dios? Créeme que es un talento desperdiciado. Quizás tú... Y es triste cuando tú escuchas historias de talento desperdiciado. Yo creo que en el fútbol toda la gente, los chilenos piensan en Matías Fernández. Oh, y cuántas lesiones. Si no se hubiera lesionado, él habría sido mejor que Messi. Escucho gente hablar de eso y es entretenido. Pero uno dice, pucha, pero ¿cómo habría sido? ¿Cómo habría sido? Bueno, ¿cómo habría sido si en vez de ocupar mis dones, a lo mejor para hablar, en vez de ser a lo mejor un motivador de estas personas que dan discursos para que la gente se motive a seguir con su vida, si yo ocupara esos dones para hablar a otros acerca de Jesús? Dios desea que nosotros administremos esos dones y los ocupemos para darle gloria y honra a Él. Y nuevamente, para conducirnos en la iglesia. Todo esto, todo lo que hemos hablado de 1 Timoteo, ¿por qué lo escribió Pablo? Dijo, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Entonces aquí, si yo leo acerca de utilizar mis dones para Dios, acerca de exhortar a los hermanos, ¿por qué? Porque Dios desea que yo haga esas cosas en la iglesia. La iglesia necesita de los dones de las personas. La Biblia enseña en el libro de 1 Corintios de que como la iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro es diferente y tiene una función. Y no hay un miembro más importante que otro. Y por eso ningún miembro es irreemplazable. Yo recuerdo haber escuchado, hermano Juan había escuchado una predicación y me lo dijo a mí y me gustó. Dijo, no existen los cristianos prótesis. Entonces, si un miembro se va de la congregación, no hay un miembro que le pueda reemplazar perfectamente. Porque Dios le puso en ese lugar para que pueda servir con sus dones y talentos que esa persona tiene, que son únicos. Entonces, si tú tienes dones y participas en la iglesia, debes utilizarlos, deben ser aprovechados para Dios, para su gloria y para su honra. El versículo 11 de 1 de Pedro capítulo 4 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿para qué ocupo mi don de hablar? ¿Para qué ocupo el don de ministrar, es decir, de poder dirigir, tener liderazgo? ¿Para qué ocupo esos dones? Para dar gloria a Dios. Entonces, todas estas instrucciones que se han mencionado en 1 de Timoteo y que Pablo le dejó a Timoteo, ¿para qué son? Para que yo me sepa conducir en la iglesia de Dios. En la casa de Dios, perdón, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar con eso. Me gustaría que me acompañaran en oración. Padre Celestial, doy muchas gracias porque tú nos dejas ejemplo en tu palabra acerca de cómo debemos llevarnos y conducirnos en la iglesia. Señor, ayúdanos a considerar a la iglesia. Es importante para ti. No es un club más, es el cuerpo de Cristo que tú compraste con su sangre. Ayúdanos, Señor, a poder considerarlo con tal importancia y relevancia en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina, a no apartarnos de ella y sobre todo a ocupar los dones que tú nos has dado para poder serte útiles. Señor, que nosotros con las habilidades que nos has dado no nos volvamos soberbios, engreídos, que pensamos que somos mejor. Que todas las habilidades y bendiciones que nos has puesto en nuestras vidas puedan ser para darte la gloria y honra que tú mereces. Te doy gracias por todo esto y te encomiendo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, agradezco que hayan podido congregarse con nosotros. Nos vamos a estar viendo ahora a las 7 de la tarde para nuestro culto vespertino de día domingo. Así que les animo a que vengan porque tenemos que congregarnos. Lo vimos hoy día. Nos vemos. No olviden llevarse a sus hijos, por favor.